pues con una puntualidad poco conocida por estas latitudes, les doy la bienvenida a este acto de presentación del libro Homo Curans, el coraje de cuidar, de Agustín Domingo Moratalla. Mi nombre es Ana Verástegui y dirijo... Sí. Bueno, Ana Verástegui, y dirijo el Instituto Universitario de la Familia de esta universidad que acoge esta presentación, que ha sido realizada también en colaboración con la editorial Encuentro y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que colaboran con este acto. Les informo que el acto será grabado para su posterior difusión. Lo normal es que no salgan ustedes, a lo mejor alguno en la coronilla, pero bueno, para que lo sepan, especialmente por el turno de preguntas. Bueno, pues nos alegra mucho poder acoger esta presentación por la ya larga relación académica que une al autor con esta casa, que se ha reforzado en los últimos meses con su participación como presidente del Comité de Ética de un importante proyecto europeo. Nos alegra también por poder contar en este acto con este encuentro de los participantes de esta mesa. Nos acompaña Augusto Hortal Alonso, profesor jubilado de Ética de la Universidad Pontificia Comillas, y cada vez que veo a Augusto me apetece decir «Oh, capitán, mi capitán», porque cuando yo me estrené era el decano de la facultad y bueno, pues estuve con él en las juntas de facultad y demás y bueno, aprendí mucho. No tanto, yo soy jovencísima. Acabo de terminar la carrera. También Lidia Feito, miembro del Comité de Bioética de España y también antigua profesora de esta casa. José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud. Y Agustín Domingo Moratalla, catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, vicepresidente del Comité de Ética del Hospital Clínico de Valencia y autor del libro. Nos alegra especialmente por el tema mismo del trabajo que aquí se presenta, que es el coraje de cuidar. El Instituto Universitario de la Familia es un centro de investigación multidisciplinar y también de transferencia y formación que ha puesto como centro de su actividad investigadora y de su actividad estratégica en general las dinámicas de cuidado en relación con la familia. Tanto lo que se refiere a la familia como cuidadora preferencial a lo largo de toda la vida, familia y mayores, familia y menores, familia y discapacidad. Tenemos mucha investigación alrededor de la familia como cuidadora, pero también con el necesario compromiso con el cuidado de la propia familia para que pueda esto ser posible. Aunque, como digo, toda nuestra actividad tiene como centro el cuidado y el cuidado de la familia, destacaría tres cuestiones muy importantes que yo creo que están en línea con esto que vamos a hablar hoy. En primer lugar, el programa Primera Alianza, que busca fortalecer los vínculos de apego en familias vulnerables a las que les cuesta cuidar y cómo ayudar a cuidar a las familias a las que no les sale porque están viviendo en situaciones de especial estrés, de especial dificultad o han tenido historias de cuidado difíciles. Cuidado de la infancia también se refleja en nuestra investigación sobre acogimiento, sobre adopción, sobre protección de menores, sobre el cuidado de aquellos a quienes la familia no cuida, ¿no? También el proyecto Aprender Seguros, que busca trasladar las dinámicas del cuidado a las escuelas, tanto en la relación profesor-alumno como en la relación de los profesores con las familias, como en la creación de comunidades escolares de cuidado. Y en esto, además del proyecto Aprender Seguros, estamos en un proyecto europeo que se llama Let's Care, Cuidemos, del que participa el protagonista de hoy. Y también destacar el cuidado pastoral a la familia, a través de la cátedra Amoris Laetitia, que dirige el profesor Fernando Vidal con el apoyo de la Fundación Casa de la Familia, y en el que cuidamos a los que cuidan a las familias en el ámbito de la Iglesia también. Siéntanse, por lo tanto, cómplices y bienvenidos a esta casa. Esperamos cuidar esta presentación con cariño, el cuidado entrañable, decía antes José Carlos. Y sin más, damos el paso a este coloquio, dándole la palabra a Augusto Hortal. Muchas gracias. Yo creo que se me oye sin... ¿Hay micrófono o no? Es que ni lo percibo. Sí, lo hay. ¿Se me oye? Bien. Pues... presentación, yo no me siento obligado a decir qué partes tiene el libro y de qué trata cada capítulo, sino un poco del conjunto. Y además, pensando que no soy el único, pues dejando algunos temas que sean mejor tratados probablemente por quienes me acompañan en la mesa, tanto Lidia Feito como José Carlos Bermejo. Entiendo esto más bien como una conversación que invita a dialogar también con el libro. Me parece que es eso, donde recojo y suscito algunas de las cuestiones que
que Agustín, yo no sé llamarle Domingos, solo profesor Domingos, sino Agustín, que Agustín suscita en su texto. No es el primero que escribe sobre este tema, ya hace 10 años sacó otro, por lo tanto está exento de tener que tratar todos los temas. Lo que pasa es que este está muy centrado en lo que es el cuidar en su sentido más amplio y más omniabarcante en todas las dimensiones. Pues bien, yo voy a tratar fundamentalmente de 3 núcleos. Uno va a ser el pensar el cuidado, de alguna manera, que en parte es diálogo con Agustín. El segundo es el tema que me parece que nos interesa a todos, que también lo suscita Agustín. Dice que la cultura del cuidado puede entenderse a todos los niveles, eso es lo que he dicho antes, es atenderse a todos los niveles humanos. Lo que trataba de decir ahora, el segundo tema, es el cambio de época. Y dice literalmente Agustín también, el cuidado se ha convertido en una categoría clave para comprender, explicar e interpretar el cambio de época al que estamos asistiendo. Voy a decir algo también sobre el cambio de época y al hilo de esas cosas, qué está cambiando y qué necesita ser cuidado en distintas facetas. Y por último, pues voy a convertirme de alguna manera, por decirlo así periodísticamente, que no es verdad, pero bueno, en convertirme en un apocalíptico contra la inteligencia artificial, sobre todo porque está de moda. Pero bueno, sobre eso hablaremos después un poquito. ¿Qué es cuidar? Bueno, pues yo creo que en el libro de Agustín hay una gran cantidad de riqueza del concepto y además una extensión a la que se aplica muchas cosas y evidentemente hay que ser cuidadoso en todos los contextos. Hay que cuidarse, hay que cuidar a otros, hay que andarse con cuidado. No es lo mismo cuidar del perro que cuidado con el perro, ¿no? Por ejemplo, también es algo importante. Hice una indagación por los diccionarios, especialmente el María Moliner, y salen, diríamos, muchas. Pero me parece que es importante centrarnos en el concepto central del cuidado, que yo lo sitúo, y ahí me parece que estoy en buen sitio, en el terreno de la familia, o si se quiere, en el terreno de la vida humana, en el central de la vida humana. Nacemos y nos necesitados de cuidados y estamos aquí porque alguien nos cuidó. De eso a veces nos olvidamos, pero en el fondo eso es muy importante. Y cuidados hay a lo largo de toda la vida, mejores o peores, a veces también nosotros nos cuidamos mejores o peor. Cuando caemos enfermos, me parece que también hay otro ámbito muy central para lo que es el concepto de cuidar, que no se circunscribe a eso, pero que sí es importante, y escucharemos también cosas importantes, y caminamos hacia ser cuidados al final de los días también. Me parece que eso es importante. Y el tema de la familia lo sacaré después un poco porque me parece enormemente central. Pero evidentemente eso es importante que el concepto de cuidado lo centremos antropológicamente en lo que son los ciclos vitales, lo que es la infancia, lo que es la vida, infancia y juventud, lo que es la vida adulta, que no se restringe, pero evidentemente la cantidad de cuidado pasivo y activo que hay en cada fase es muy distinto. Agustín dice también que se va a inspirar, y en parte eso está a lo largo de todas las páginas, cuando se le cita y cuando no se cita, en, diríamos, la pequeña ética de Paul Ricoeur para hablar de la aspiración a la vida buena con y para el otro en instituciones justas. Bueno, pues dentro de eso realmente la solicitud, es decir, el cuidado, la palabra francesa que emplea Ricoeur es solicitud, y se podría traducir ciertamente por solicitud en una de las acepciones de cuidado, es importante. Necesita una dimensión dialogal, de la cual también habla Agustín, que en el fondo nunca es meramente, no es autocuidado. Como dice Ricoeur, no se trata, diríamos, de estar centrado en mí mismo,
cuidarme, que de eso decimos muchas veces, sino es cuidar de sí. Y en el concepto de sí ya está de alguna manera implícito que cuidarme como cualquier otro debe ser cuidado y que como cualquier otro también debe cuidarme, y eso además extendido a las instituciones justas. Esa dimensión dialogal tiene en la solicitud precisamente un elemento reflexivo. Para mí una de las averiguaciones pequeñas pero importante que he hecho en esa exploración por los diccionarios es que la etimología de cuidar, yo no lo sabía, viene de cogitare, de pensar. Cuando no te piensas las cosas, fácilmente eres descuidado. Y a eso yo creo que invita bastante este libro, a pensar con otros muchos que han pensado sobre ello para cuidar bien y para utilizar bien el concepto de cuidado. En la moción misma del otro, de cuidarse, o del sé, podríamos decir también, está implicado que el vivir bien, que es la aspiración ética inicial, pero omniabarcante, incluye tanto al otro, a cualquier otro, y por lo tanto también el sentido de la justicia. Yo no me detengo en lo que hace Agustín a lo largo del libro, de recoger el legado de Mounier para el tema de la persona, sobre todo, de Levinas para el tema de la alteridad, de Jonas para el tema de la responsabilidad, o de Gilligan, que me imagino que será recogido después, y yo también haré una breve alusión, como la voz diferente y silenciada que todos tenemos que escuchar y hacer nuestra. Y sobre todo el capítulo bien interesante de la disolución puntillista de la persona en la sociedad líquida, tratado por Bauman. Yo lo que me permito añadir es quizá la aportación de Hannah Arendt, no meramente por hacer una especie de añadido de eso, sino porque me parece que nos sitúa en dos términos que están muy presentes en la obra de Agustín, pero que no afloran quizás suficientemente y no se estructuran, que es con quién cuidar, es decir, cuál es la relación del cuidar con los demás que cuidan o con otros, y cuál es la relación con el tiempo también, es muy importante. Como se sabe, en su libro sobre la condición humana o sobre la vida activa, en otra de sus titulaciones, pues distingue tres clases de actividades fundamentales en la vida humana. Hacer algo, hacer cosas, hacer informes, hacer tesis doctorales o dar una conferencia, escribir un artículo, etc. Todo eso es básicamente individual y termina en lo hecho. Evidentemente que muchas veces hay mucha gente que aporta, es decir, por ejemplo, pues, cómo se hacen unos trenes que no caben por los túneles. Pues, al final hay alguien que ha diseñado eso y ha puesto las cifras falsamente. No, serán un colectivo, pero en el fondo es una acción individual y termina en lo hecho cuando lo hecho se hace, claro, y se construye con ello mundo. Yo diría también metafóricamente que el lugar del hacer cosas es el taller, que por cierto también se emplea mucho para temas de formación, etcétera. Un taller es hacer algo. Luego está la acción, la praxis, la interacción entre seres plurales, iguales y diferentes. Y su lugar es el ágora, la plaza pública. El cuidado no está en ninguno de esos dos términos. El cuidado está entre las labores, que dice Hannah Arendt. Y por lo tanto es algo que hay que hacer continuamente. Hoy hay que fregar los platos y mañana habrá que fregar los platos, porque hoy hay que comer y mañana hay que comer. Hoy hay que cuidarse y mañana hay que cuidarse. No es algo terminado. Y su lugar es la casa. Luego no va a ser exclusivo, pero su lugar primordial es la casa. Y evidentemente quien cuida forma parte de una comunidad que cuida y que se cuida. Se cuidan unos a otros. A mí me parece que esas
esas claves también, tanto del modo de relación, etcétera, son quizá las que después se expanden, porque luego se nos va a hablar de la amistad cívica, es decir, de qué medida una comunidad política en la que el cuidado es importante se convierte de alguna manera en una sociedad que tiene algo más densidad de sentido comunitario y por lo tanto se acepta, diríamos, muy bien en eso. Y lo mismo diría yo en otras esferas del cuidado donde también es eso, la primera manera de saludar a quienes van a vivir sus últimos días en una residencia es que allí van, diríamos, a vivir y que se considere aquello como su casa. Después lo será o no, pero en el fondo eso es, diríamos, lo que se pretende. Como pasan los minutos, el cuidado y el cambio de época. Repito la cita de Agustín: el cuidado se ha convertido en una categoría clave para comprender, explicar e interpretar el cambio de época al que estamos asistiendo. ¿Estamos en un cambio de época? Yo creo que todos tendemos a decir que sí. Sobre todo porque está cada vez más claro que hay cosas que no deben seguir siendo como son hasta ahora. Especialmente el tema del maltrato de la naturaleza es quizá el más global y el más que nos afecta a todos y que nos convierte de alguna manera en habitantes de la casa común. Pero aquí vienen de alguna manera mis reservas. El que esté claro que las cosas no debieran seguir siendo como eran hasta ahora no garantiza que hayamos aprendido a vivir de otra manera. Tendríamos que ser capaces de cuidar, y de eso trata el libro de Agustín en diferentes capítulos, todo lo que hemos descuidado en el pasado. Lo nuevo no acaba de nacer porque lo viejo se resiste a morir. Y para que lo nuevo empezase a nacer tendríamos que empezar a cuidar precisamente esos aspectos que la modernidad ha descuidado. Empiezo por la naturaleza y el medio ambiente, nuestra casa común, que se está volviendo inhabitable, inhóspita. A lo mejor la imagen de estas casas que se derrumban en el terremoto es algo que dice algo sobre nuestra propia historia, aunque sea con cierta exageración indebida, porque realmente el dolor agudo de quienes lo están padeciendo requiere más respeto. El segundo elemento es que durante demasiado tiempo el cuidado de los niños, de los mayores, de los enfermos, era invisible y estaba a cargo de las mujeres. Apenas se prestó atención a la voz diferente de la mujer, la mitad de la humanidad, que además de justicia hacía oír la imprescindible voz del cuidar. Y esa voz diferente nos advierte que cuidar es responsabilidad de hombres y de mujeres. De eso quizá pueden abundar otros más. Un tercer elemento que a mí me preocupa mucho y me gustaría dar mejores noticias sobre el asunto, al que se presta a veces demasiada poca atención en nuestras reflexiones sobre el cuidado, es la acelerada concentración de la población mundial en grandes núcleos urbanos. No pensemos únicamente en los distritos administrativos que llamamos ayuntamientos, sino grandes núcleos urbanos, más de la mitad de la población, ya hace años. Eso ha desertizado el resto del territorio, ha descuidado el campo del que vienen muchas cosas que necesitamos para la vida y que habría que cuidarlas, no solo el alimento, también el aire, también el conocer la naturaleza, el disfrutarla, etc. Ha descuidado lo rural. Y al revés, y ahí voy yo a uno de los núcleos de esta aportación mía, ha segregado a las generaciones unas de otras. Las ciudades en las que vivimos no son una unidad, eso es una ficción.
son al menos 3 ciudades. Niños y jóvenes viven en un mundo escolar. Los adultos activos están ocupados en sus empresas y organismos en los que gastan sus mejores energías y su propia competencia. Los viejos y los enfermos viven en su mundo segregado. Es decir, los urbanitas crecemos, trabajamos y sobrevivimos descuidándonos unos de otros, en mundos vitales segmentados. Y eso hace que realmente no entendamos del todo lo que es la vida humana. Hay una especie de absolutización del infantilismo juvenil, se puede decir. Hay quien habla de adultocracia de nuestras sociedades, es el mundo independiente, y la marginación de los ancianos y enfermos. La familia es quizá la gran perdedora con todo eso, sobre todo porque falta densidad de convivencia. Y los cuidados de los que necesitan cuidados por enfermedad, por vejez, por lo que sea, pues tienden a ser externalizados, a cargo mayoritariamente de mano de obra femenina inmigrante. El espacio que comparten las familias es demasiado tenue, tanto por la cantidad de tiempo como por la densidad escasa de la convivencia, por abordar los temas, etc. Y se debilita el sentido efectivo de comunidad. Cada uno va a lo suyo. Todavía algunas otras cosas que se han descuidado en la modernidad. Nadie tiene nada en contra, sino mucho hay que agradecer a las ciencias y las técnicas, pero ya conviene saber que trabajan, y es su manera de trabajar, en términos de objetividad anónima. Il y a, diría Ricoeur. Nosotros acogemos sus conclusiones y productos olvidándonos de quien tiene la ciencia, quien hace la ciencia, quien diseña las técnicas. ¿Al servicio de qué fines lo hace? Cuidar los procesos marcados por la ciencia y por la técnica y sus objetivaciones requiere, como de vez en cuando repite Agustín, hermeneutizarlos, es decir, percibir de dónde proceden, hacia dónde nos encaminan. Volverlos a insertar en los contextos y significados intencionales de los que surgieron y a los que siempre están referidos. Todavía no hace 100 años, pero ya pronto los hará, Ortega lo resumía lapidariamente diciendo que si hasta ahora la ciencia había puesto orden en la vida, a partir de ahora tendría que ser la vida la que pusiese orden en la ciencia. Eso hace casi 100 años. No está claro que hayamos avanzado mucho en esa dirección. Y por fin la economía, uno de los puntos centrales de la modernidad quizá y de las preocupaciones, especialmente en momentos, diríamos, críticos como los que vivimos. Hablo ahora solo de la macroeconomía auspiciada por la ciencia económica, en su afán de ser científica. Se ha olvidado de que es economía. Parece que quiere solo ser nomía. Normas, reglas, leyes. Pero ha descuidado sistemáticamente la otra raíz etimológica que encierra, oikos, que es casa. Casa a la que hay que alimentar, sostener y cuidar. Hoy, mañana y cada día y siempre. Y ese no es otro que el bien común, la cooperación y no solo la competencia, la equidad y no solo la eficiencia. Si me permiten un minuto de relajación, la estadística puede ser muy útil para el crecimiento económico,
pero es analfabeta para cuidar de las personas una a una, cara a cara. El Producto Interior Bruto es eso, muy bruto. No se entera de por qué hay tantas personas que no consiguen llegar a fin de mes a pagar el alquiler del piso. Si será bruto el Producto Interior Bruto, que, como dice María Ángeles Durán y cita Agustín, el nacimiento de un niño reduce la renta per cápita de un país, mientras que el nacimiento de un cordero la aumenta. Habrá que cuidar el mercado, yo creo que también hay que cuidar el mercado, y a la vez cuidar que la vida social y política no se mercantilice. Cuidar el mercado es cuidar los límites, algo de lo que me parece que necesitamos mucho. Si queremos cuidar, hay que cuidar los límites. Cada cosa tiene su manera propia de ser cuidada. Porque el mercado es una parte de la ciudad, no la ciudad entera. Por eso, para cuidar que la vida social y política no se mercantilice, hay que atenerse a ese dicho de Michael Walzer: el predominio del dinero fuera del mercado es lo que hace injusto al capitalismo. Y por último, pero está en todo lo anterior también, la deshumanización, despersonalización, burocratización y masificación prolifera en la vida laboral, en la vida política y en el ocio. Cuidar es algo que primariamente hacen las personas con las personas, especialmente con aquellas que necesitan ser cuidadas, y de modo presencial, en relaciones cara a cara. Eso, cuando existe, está en gran medida externalizado en manos de inmigrantes, sobre todo en manos de las inmigrantes. No sé si me da tiempo de inteligencia artificial o lo dejo. Yo diría que dejarlo. Pues hasta ahí. Aunque si nos hagas un pequeño... No. O sea, inteligencia artificial, bueno, pues lo único que puedo decir es eso, es algo así como el agua seca, me parece a mí. O sea, no es inteligencia. Es memoria acumulada y son también, diríamos, los algoritmos. Y el gran peligro es que nos fiemos de ella y la tengamos de alguna manera por algo inteligente en sí. Hay que hermeneutizarla, dice Agustín. Agustín se define a sí mismo como instalado, es decir, como alguien que cree que el humanismo puede prosperar con eso. Yo digo que a largo plazo terminará el hombre por ser más inteligente que la máquina y utilizar a la máquina para sus fines. Pero a corto plazo hay un gran peligro de ser animista en el modo de concebir la inteligencia artificial, porque es lo que nos permite tener mala fe y delegar en ella decisiones que no debemos delegar. Nos has dejado un buen titular sobre el debate sobre la inteligencia artificial, así que a lo mejor lo podemos retomar después en el rato de coloquio. Tiene la palabra entonces Lidia Feito, miembro del Comité de Bioética de España. Gracias, Lidia. Pues gracias, Ana. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer la posibilidad de estar aquí porque me parece que es una muy buena noticia este libro y que, bueno, pues quizá no puedo evitar hacer la misma mención que ha hecho Augusto a la situación, pues eso, del terremoto en Siria y Turquía, a la guerra que se está viviendo, y en ese contexto que nos está tocando vivir, pues un libro que lleva por subtítulo El coraje de cuidar me parece que es una muy buena noticia. Es decir, creo que es precisamente lo que estamos necesitando y también lo que estamos observando en mucha gente que se está dejando la piel para intentar cuidar de otras personas. Pero también quiero agradecer la posibilidad de pensar este tema. Creo que, en mi opinión, por lo menos, cuando un filósofo nos hace pensar y nos hace darle vueltas a los temas, está haciendo realmente lo que se espera de un filósofo. Así que gracias también por esa oportunidad. Yo también voy a dialogar en algunas cosas, como hizo Augusto, con las ideas de Agustín, en un tema que además yo también he trabajado y que me interesa mucho, ¿no?
Lo primero es, digamos, tomar en consideración algo que probablemente pues, todos conocemos, y es que el cuidado tiene que ver sobre todo pues, con una condición frágil, lo decimos muchas veces, ¿no? Con nuestra vulnerabilidad, con una condición que es la condición humana, que es la de poder enfermar, la de poder sufrir y la de poder morir. Esas limitaciones, esa susceptibilidad, digamos, de poder recibir daño, de poder carecer de determinadas capacidades, de requerir ayuda o de requerir atención, es de alguna manera lo que suscita que se presten los cuidados. Por tanto, podríamos decir que los cuidados aparecen cuando hay una situación de necesidad, de debilidad. Y algo que, por tanto, de algún modo parece que viene a cubrir un espacio que es el que se ha abierto cuando se percibe que esa independencia y esa autonomía que tanto queremos defender, pues de algún modo se está perdiendo, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la condición frágil inaugura esa dimensión de cuidado, esa dimensión solidaria, y pone en juego esa atención solícita, otorgando de alguna manera un reconocimiento del otro ser humano como un igual, con alguien, digamos, a quien reconozco que merece vivir y que por tanto necesita esa ayuda. Por tanto, podríamos decir que es un elemento muy antropológico. En buena medida, a mí me gusta decir que es el origen de las acciones morales. Más allá de las normas o de cualquier otra cosa, creo que lo que realmente nos hace ser seres morales es precisamente percibir esa necesidad de respuesta frente a lo que el otro necesita. Y por tanto, de algún modo, hace que no seamos indiferentes ante la situación de la humanidad. Claro, en este sentido podríamos decir que el reconocimiento de esa necesidad es algo que invita a una respuesta ética, es una réplica, el cuidado frente a la fragilidad y la amenaza, y por eso es necesario el coraje, porque no es una tarea fácil. Pero Agustín nos recuerda, y este es un punto interesante, que no solo cuidamos porque somos vulnerables, sino que cuidamos porque somos libres. Y me parece que esta es una idea muy interesante. El cuidado no es solo una necesidad, sino que es también una posibilidad elegida. Y en este sentido, cuidar no solamente sería una actividad que produce un beneficio, sino que, y cito a Agustín, implica un determinado modo de ser y estar en el mundo. Y por eso el anclaje del cuidado en la perspectiva de Agustín está en la idea de cultivar una virtud, ¿no? Una ética de la virtud. Claro, es verdad que esto de la ética de la virtud no está muy de moda o no ha estado muy de moda. El modelo predominante en el mundo occidental desde la modernidad ha sido más bien el modelo de las normas, del deber, de lo correcto, y con él la verdad es que hemos sido capaces de articular sistemas de derechos, un modelo de imparcialidad, mínimos para la convivencia, es decir, que esto ha sido tremendamente útil, es la base realmente de nuestros sistemas legales, de nuestros sistemas jurídicos, y por tanto es un logro. Nos permite articular la sociedad y la convivencia basándonos en los conceptos de libertad e igualdad. Pero a todos se nos hace evidente que resulta insuficiente, que ese modelo olvida dimensiones que también son muy importantes para la ética, como las emociones, como la voluntad, la búsqueda de la virtud o la perfección. Elementos que creo que son capitales para la vida moral de las personas, pero que en un modelo, digamos, más de fundamentación lógica, deductivista, racional, pues no tienen cabida. La virtud, por tanto, queda restringida a un ámbito de lo privado, de lo personal, que se refiere a mis creencias o mis opiniones personales, pero que no tiene que ver con el ámbito público. Lo que hace la ética del cuidado, de alguna manera, es venir a recuperar esas dimensiones olvidadas de la ética y destacar esa tradición que había sido iniciada por otros autores, pero que había quedado más bien en un segundo plano. Y por tanto, lo que buscamos aquí y lo que plantea también Agustín es rescatar de alguna manera esos modos de fundamentar la ética que hablan de la promoción de ideales de vida buena. Y entre ellos, aquellos que insisten en la relación con otros seres humanos como clave para la vida de las personas, desde Aristóteles hasta Riquet, pasando por otros muchos. Desde esta perspectiva, esa llamada a la solicitud y la responsabilidad por el otro humano, que no nos puede ser ajeno, se convierte en un mandato moral, que en el fondo nos invita inevitablemente a ser seres morales. Es decir, estamos obligados a justificar nuestros actos, tanto los de cuidar como los del descuido,
también nuestras opciones morales y estamos llamados de alguna manera a asumir las consecuencias de esas decisiones. Por tanto, en el fondo, lo que se nos está preguntando es si nuestra manera de realizar un ideal de humanidad es adecuada y si ese modelo o ese ideal de humanidad es unívoco o si lo podemos plantear de distintas maneras. Porque sí que es verdad que en el momento en que somos seres libres, somos también responsables de nuestros actos. Por tanto, efectivamente, este elemento de solidaridad y de cuidado es una llamada, es un elemento de preocupación, de responsabilidad por el otro, pero no es, y esto yo creo que Agustín tiene mucho cuidado en destacarlo, una especie de, permítanme que lo diga así, de sensiblería moral, de hay que ser buenos chicos y hay que cuidar a la gente, pobrecitos, sino que realmente lo que se está diciendo es que este compromiso responsable es el modo de realizar la justicia. Yo creo que la ética del cuidado ha servido precisamente para lograr esto, para añadir el enfoque de lo particular y lo contextual a un enfoque abstracto de la justicia con el que nos movíamos en ese modelo de la modernidad, humanizando la ética, podríamos decir, enfatizando la implicación, el compromiso con los otros en la relación y entendiendo que son valores fundamentales de la responsabilidad, el cuidado, la empatía, la compasión y la respuesta a esa interpelación del otro que necesita ayuda, como un auténtico compromiso moral, como digo, con el ser humano. Y subraya además que la acción no solo tiene que ser regida por una serie de normas que establecen cuál es la pauta adecuada, sino que más bien tiene que ir a la formación de actitudes y de hábitos. Específicamente hay un elemento, un espacio, diríamos, en donde esto se ve de una manera más palpable, que serían las profesiones sanitarias, ¿no? Y específicamente la enfermería. Aquí quizá esa idea de un cuidado normativizado probablemente tiene mayor presencia. Podríamos decir que incluso el cuidado es la razón de ser y lo que da legitimidad moral y social a estas actividades. Y es verdad que la ética enfermera ha desarrollado mucho el tema de la ética del cuidado, pero creo que aquí apuntamos a algo que probablemente es más amplio, y es que trabajar sobre la ética del cuidado no solo supone reflexionar sobre esas actividades que desarrollan los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sino, como subraya Agustín, invita a acercarse a una dimensión humana de responsabilidad por las personas que compete a todos. El cuidado es entonces una atención básica hacia otra persona en donde se establece una relación, y para esto va a haber que tener en cuenta varios elementos, por lo menos dos. El primero, el reconocimiento del otro como un ser humano que es vulnerable, del que me tengo que hacer responsable, lo cual, y este creo que es un punto importante a subrayar, no implica que necesariamente sea una relación de desigualdad, como si el que cuida estuviera en una relación de poder y el que es cuidado estuviera en una relación, digamos, pues como de tener que recoger con agradecimiento ese cuidado, sino que más bien se trata de un reconocimiento mutuo, de una reciprocidad y también de reconocer la propia fragilidad del cuidador. El segundo elemento que creo que hay que tener en cuenta es el no abandono, es decir, un compromiso en una relación de interdependencia que supone considerar que la autonomía, si se puede defender, es siempre en un espacio de mutuas dependencias donde todos necesitamos la ayuda de todos y, por tanto, más bien me gusta llamarlo interdependencia. Los profesionales sociosanitarios viven en esos dos contextos, digamos, con diferentes roles. Tienen que ofrecer el mejor cuidado posible, pero también tienen que atender a ese espacio de autonomía, por limitada que ésta sea, de las preferencias, los deseos, las necesidades o los intereses, la biografía, podríamos decir, de la persona a la que cuidan. Y, por tanto, se tienen que comprometer también con el desarrollo del sistema de valores de esa persona a la que cuidan. Se tienen que abrir a esa persona, aceptarla, comprometerse con ella, responsabilizarse compasivamente con ese cuidado. Y deben modular el cuidado porque también, desde su propia competencia profesional, desde un marco de la justicia, deben establecer elementos de imparcialidad en el trato a todas las personas en condiciones de igualdad. También sería inadecuado un cuidado que fuera, digamos, muy intenso para una persona y menos intenso para otra. Por tanto, habrá que establecer guías técnicas también para el cuidado, para establecer los mínimos exigibles y dónde están, digamos, los protocolos de actuación básica.
E incluso hay que determinar cuáles son los límites del cuidado. Es decir, plantearse, por ejemplo, y esto también lo destaca Agustín, el elemento de autocuidado, de no quemarse, no desgastarse emocionalmente en ese cuidado. Por tanto, la propuesta de Agustín, yo creo que muy sabiamente, trata de huir de dos tendencias que son habituales en la organización de los cuidados, lo que él llama la abstracción despersonalizante y la singularización idealizante. La abstracción despersonalizante sería protocolizar el cuidado igualando a todas las personas que lo reciben. Por su parte, la singularización idealizante sería colocar a la persona cuidada en una especie de espacio ideal donde se produce o donde se supone que se produce un encuentro significativo y único que probablemente es excesivo y es irreal en las relaciones que se pueden establecer, sobre todo desde el punto de vista profesional. Y frente a ellos, frente a estos dos excesos, digamos, nos propone una teoría crítica del cuidado que busque un cuidado justo. Y esta idea del cuidado justo creo que es capital. También nos advierte Agustín ante la posibilidad de la fatiga del cuidado, originada por el desgaste que sufre la persona que cuida en lo cognitivo, en lo emotivo, en lo físico y en lo organizativo. Y por tanto subraya la necesidad de establecer lo que llama la justa distancia, que es una expresión de Riquer que Agustín recupera para analizar cómo es esa relación intersubjetiva entre la persona que cuida y la persona que recibe los cuidados. En general, él destaca que a mayor fragilidad, debilidad y dependencia, mayor será también el sentido de esa responsabilidad de quien ofrece los cuidados. Pero esa devoción por el otro debe modularse para encontrar un equilibrio y no caer, como decíamos antes, en el olvido de sí, el descuido del cuidador. Por tanto, es un proceso de modulación recíproca. La justicia matiza y limita el cuidado, evitando excesos de particularismo, también de maternalismo, que en el cuidado también nos encontramos, o incluso, como decía antes, de sensiblería. Y, al mismo tiempo, intenta evitar el exceso de imparcialidad que se produciría con una visión exclusiva desde la justicia que trataría de alguna manera a las personas cuidadas, con la frialdad de la razón. Por tanto, en lo que afecta a las profesiones sanitarias, parece evidente que las tareas que tienen que desarrollar son algo más que la mera ejecución competente de ciertas labores de cuidado que estén tipificadas. Lo difícil es intentar determinar en qué consiste ese algo más. Es verdad que algunos autores han propuesto la idea de que lo que se exige es no solo competencia técnica, sino una virtud, y en esto se situarían un poco en la misma línea de lo que plantea Agustín. Con esta perspectiva, diríamos que el cuidado es más bien algo que incorpora valores, es una actividad moral, basada precisamente en ese bien interno que es el cuidado. Pero el profesional no es neutral en el cuidado. Es alguien que está capacitado para hacer elecciones y para tomar decisiones, no solo en el ámbito técnico, también en el ámbito de los juicios morales. Por tanto, además de la competencia en esa realización experta de unas labores de cuidado, tiene que desarrollar y poner en práctica una virtud moral. Y esto es así porque si en las tareas técnicas exigimos el criterio de eficiencia, en las actividades que requieren una relación con otro ser humano, más bien lo que exigimos es un bien moral, un bien que tiene que ver con la idea de responsabilidad que Agustín subraya. Y retomando el análisis de su hermano Tomás, Agustín nos recuerda que hemos pasado de la experiencia de la fragilidad a la exigencia de la responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ser dialógica, comunicativa, como afirma Apple, que tiene que ser una responsabilidad integral, incorporando el cuidado, como ya se ha mencionado, incluso más allá de lo humano, para incluir otras entidades, otros seres vivos, el propio medio ambiente y las futuras generaciones, ¿no?, como enfatizaba Hans Jonas. Y este modo de entender la responsabilidad así integral supone extender el cuidado al conjunto de la sociedad, de la naturaleza y la historia. Y por eso se puede comprender, dice Agustín, como una responsabilidad cordial, porque, y le cito, supone una disponibilidad ejecutiva desde dentro, desde las entrañas de la vida y su centro, el corazón humano. Se hace evidente entonces que la incorporación del cuidado es una auténtica transformación de la humanidad.
Es preciso no olvidar esto porque la reivindicación de esa famosa voz de la ética del cuidado, como la planteaba Gilligan, no afecta solo al género femenino, sino que es una ganancia para todos los seres humanos. No es una compensación por el olvido de ciertos valores que las mujeres podrían aportar, sino que es la recuperación y puesta en marcha de una dimensión de la ética que enriquece conceptos como la justicia o la responsabilidad y que por tanto es bueno para todas las personas. Y en este sentido, Agustín enfatiza muy adecuadamente, en mi opinión, que una verdadera ética del cuidado supone una transformación social y que este ha sido siempre el objetivo del feminismo. Y creo que este es un apunte fundamental. No se trata de plantear el clásico enfrentamiento entre hombres y mujeres como si fueran dos aproximaciones condenadas a no entenderse en una especie de modelo binario irreconciliable, sino más bien de buscar elementos de complementación, cosa que, por cierto, ya había dicho la propia Gilligan. Lo que el feminismo plantea es la vinculación entre la dominación a que han sido sometidas las mujeres y la dominación a que ha sido sometida la naturaleza, o entre el modelo de patriarcado y las formas de discriminación de los vulnerables, de los colectivos descuidados, de las poblaciones más pobres que no tienen voz. Y por eso el enfoque siempre tiene que ser el de la interseccionalidad. Es decir, comprender que los problemas son sistémicos, que engloban distintas dimensiones y que no obedecen a un único factor. Y que las formas de opresión de las personas no tienen que ver con un único elemento, sino probablemente con la intersección de determinados factores distintos que hablan de la economía, de la sociedad, etc. Por eso, creo que esa teoría integral o esa teoría general del cuidado que nos presenta Agustín es muy adecuada. Es un cuidado que transforma la sociedad con políticas del cuidado más transversales y más omniabarcantes. Un cuidado integral que establece continuidad entre las especies y un cuidado global que se puede extender al conjunto de la naturaleza. Y por si esto fuera poco, Agustín hace también un diagnóstico de la sociedad contemporánea, diagnóstico que podemos compartir o no y que podríamos discutir, pero que en su opinión está marcada esa sociedad por la digitalización que conlleva una despersonalización y que es un modelo líquido, en expresión de Bauman, que potencia, por tanto, la individualidad y que huye de la responsabilidad. Con sus palabras, dice, se produce el repliegue hacia el yo, lo cual ha supuesto un olvido del otro. Y lo que es peor, esa falta de sensibilidad hacia esa dimensión social de la responsabilidad se transforma en una ceguera ética de las instituciones. Y esto creo que tiene una importancia capital, porque la defensa de esta perspectiva del cuidado ha ido evolucionando desde una reclamación de un compromiso moral individual y que estaba muy apegado a esas actividades de cuidado normativizado hacia un cuidado político. Y creo que este es un elemento muy, muy importante. Es decir, estamos hablando de que el cuidado sea una necesidad a tomar en consideración atravesando las instituciones y las políticas públicas. Y por tanto no se trata, de nuevo, de articular el cuidado como enfrentado a la justicia, sino de caer en la cuenta de que no puede haber justicia si no hay solidaridad y cuidado. Y Agustín nos expone aquí un camino que va explorando desde la propuesta de una sociedad de los cuidados, que planteaba una crítica a las perspectivas instrumentales, pero que no le termina de convencer porque todavía se mantendría en un enfoque de contrato de cuidados, un enfoque contractualista, y más bien a lo que apunta o por lo que apuesta es por una alianza de cuidados que tiene que ver con la comunidad y que habla de ese modelo de virtud al que hacía referencia al principio. Se trata de construir el cuidado en la línea de la cooperación y de la confianza. Y este es un paradigma relacional que supone una ciudadanía diferente, basada en la amistad, en la reciprocidad y que, en opinión de Agustín, hay que ejercitar también dentro de la vida económica y no al margen de la vida económica. Y desde esta perspectiva es de donde se pueden entender mejor, en mi opinión, las propuestas que hace Agustín y en concreto esta que quizá creo que es la más original del cuidado generativo. El cuidado generativo sería un proceso de apropiación de posibilidades que se nos presentan en una actividad concreta de cuidado y que dan lugar a un crecimiento compartido de las personas implicadas. Un crecimiento que no solo se entiende como maduración, sino como algo que biográficamente supone un desarrollo de capacidades conjuntas, tanto de quienes dan los cuidados como de quienes los reciben.
Y de nuevo en sus palabras, cuando el cuidado es responsable y personalizador, no es una práctica instrumental o técnica, sino una práctica generativa, comunicativa y disposicional. No me resisto a plantear que aquí a mí se me queda una pregunta abierta, que es cómo construir esos espacios de cuidado, esas sociedades de cuidados, porque yo estoy convencida de que a cuidar se aprende y se enseña, no solo por esa vivencia, como decía Augusto, que hemos tenido cada uno en nuestra infancia, si hemos tenido suerte y nos han cuidado, sino porque probablemente las sociedades pueden ser sociedades que promuevan el cuidado. Pero este es un tema que quizá también, no sé si en el siguiente libro, a lo mejor Agustín nos cuenta, ¿no? Así que resumo, desde la perspectiva amplia que he mencionado anteriormente, el cuidado yo creo que es una categoría transversal, así nos lo muestra Agustín, que habla de un desarrollo de las personas en tanto que individuos, pero también en tanto que sociedades y miembros de una comunidad, y que habla de una relación entre las personas, pero también con el resto de los seres vivos y con el planeta. Y quizá me parece que este es el punto capital, tiene que ver con lo que somos, pero también con lo que queremos llegar a ser. Muchas gracias, Lidia. Y tiene la palabra José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud. Un saludo muy cariñoso. Muy buenas tardes. Digo yo que te los tienes que estar pasando bomba, Agustín, escuchando las reacciones de los demás, ¿no? Yo he recibido tu libro con mucho agrado. Lo he leído en el despacho, otros toca leerlos en el tren o en el avión, o yo no leo en la cama. Y de alguna manera lo que voy a hacer en el despacho del Centro de Humanización de la Salud, es decir, donde cuidamos a personas mayores, al final de la vida, a personas en duelo, y donde pagamos por cuidar, cobramos por cuidar. Cuidar también se convierte en una acción reconocida en este sentido, ¿no? Somos menos reconocidos seguramente que otras formas de prestación de servicios, como en el mundo de la salud. Entonces lo que voy a hacer es algunos subrayados en 9 puntos para cuidar mis palabras o ponerlas en orden, como quiera que sea, ¿no? Yo lo recibo con agrado. Lo recibo con agrado en este momento histórico en el que me parece que estamos hablando más de cuidar, y esto también lo recibo con agrado. Qué bien que de ciudadanos pasemos a ser cuidadanos, o como quiera que sea, y se esté hablando tanto, sin esa escisión de la que hemos intentado también sacar provecho en algunos momentos para empoderar algunas profesiones, como enfermería, sin esa escisión entre cuidar y curar, a la que tú te refieres en la página 73, ¿no? Para humanizar, para conjugar este verbo que a mí me ocupa la cotidianidad, es decir, para promover el respeto sagrado, ¿no? De la dignidad de todo ser humano que probablemente nos venga de nuestra radical vulnerabilidad. Dices en algún lugar, el cuidado es el modo básico y elemental propio de la naturaleza humanizanda. Y me gusta el gerundio. Este verbo tan conjugado también de tantas maneras ahora solo le había encontrado en gerundio al asistir a la creación de una nueva fundación que se llama así, Humanizando, ¿no? Tú dices la naturaleza, entiendo que la humana también, humanizando. Bueno, parece como si estuviéramos descubriendo que en el cuidar nos va la vida y no nos hubiéramos enterado hasta ahora. Qué bien que tú nos regales, a mí por lo menos, este libro. En tercer lugar, hasta 9, ¿no? Yo, entre tantos valores que reconozco a esta hora y a otras anteriores, ¿no? Que también nos has regalado, cuando tú citas la razón cordial, ¿no? Y autores, y la responsabilidad cordial, a mí me viene a la mente Camilo de Lelis, fundador de la orden a la que pertenezco, ¿no? Que proponía cuidar, poner más corazón en las manos, o sea, conducta y, no sé si razón del corazón, no sé si él quería decir esto o no. Lo utilizaba sobre todo cuando encontraba a las personas desanimadas, desmotivadas o con una mala praxis. Yo creo que lo diría con genio, más corazón. Hoy hablaremos de razón cordial o responsabilidad cordial o qué sé yo qué. Y en otros momentos proponía como modelo ético para cuidar a las personas enfermas, que entonces pues eran también transeúntes, ¿no? Los que terminaban en los hospitales en el siglo XVI, proponía cuidar como la haría una tierna madre para con su único hijo enfermo. Échale, Moreno. Una tierna madre. Bueno, a mí me viene esto a la mente cuando te leo, ¿no?
También me gusta leerte cuando haces una llamada de atención al mito de la autonomía, que aquí ha sido dicho de varias maneras, ¿no? Y en esta casa yo lo escucho con mucho agrado también, ensalzar tanto. No sé lo que se entenderá al final por autonomía o principio de autonomía, no sé muy bien, porque me parece, me pierdo tanto cuando al leer sin saber muy bien a lo que se refiere. Bueno, tú hablas del mito de la autonomía y la necesaria clave de la interdependencia, y esto yo lo subrayo. Antes no subrayaba los libros, no sé por qué, debía ser alguna patología. Ahora los lleno de bolígrafo y me parece que no tendrán otro destino más que su muerte con mi subrayado, probablemente no. En quinto lugar, yo he sentido mucha conexión, naturalmente, entre algunos de los contenidos que tú presentas con los que trabajamos en el Centro de Humanización de la Salud, sobre todo no solo cuando cuidamos, sino cuando trabajamos por enseñar o generar cultura, estudiar, investigar, ¿no? Por ejemplo, siento mucha conexión cuando hablas de cuidado emocional, tan relevante. Esperemos que no caigan ahí todas las propuestas humanizadoras, como si fuera un ternurismo blandengue o solo un reclamo a considerar la dimensión subjetiva de la experiencia, y nos olvidemos del gran aporte de la tecnología para humanizar, ¿no? Y para promover la justicia. Me uno a ti al temor, espero que no sea patológico, ¿no? Del riesgo, ante el riesgo de la despersonalización con la robotización. No sé si tanto como me ha parecido entender en Augusto, pero tengo temores, ¿no? En un lugar donde cuidamos cuerpo a cuerpo y donde experimentamos los riesgos también hasta de utilizar los móviles mientras damos de comer, ¿no? Que ya no es la tecnología aplicada al cuidado, sino la tecnología que nos despista en tareas que son tan cuerpo a cuerpo. Me siento en sintonía contigo cuando hablas de cuidado integral, como no puede ser de otra manera. Espero que no sea solo una moda, ¿no? Y que hablar de la multidimensionalidad del enfermar y del recuperar y del cuidar, pues sea un compromiso de atender a todas las dimensiones, ¿no? A lo físico, a lo cognitivo, a lo emocional, a lo social, a lo valórico, a lo espiritual, a lo religioso, quien lo cultive, ¿no? Qué bien para mí leerte cuando hablas de cuidado capacitante, de enriquecimiento mutuo. Ya no es solo reconocimiento de sanadores heridos toquisque, ¿no? Toquisque, sanadores o cuidadores heridos. Si yo te contara, cuidadores heridos, tocados, sino cuidadores que se crecen en el cuidar, ¿no? Que se humanizan, que se enriquecen mutuamente. Me gusta mucho subrayar esto porque me parece descubrir que es muy relevante eso que nos pasa cuando escuchamos algunas veces en el counseling, ¿no? Que parece que el que se narra en su sufrir nos regala la narración para hablar de nosotros mismos, y qué regalo que nos hace con sus palabras. Bueno, me siento bien cuando te leo la expresión homo empathicus, ¿no? Cuando hablas, como decía Lidia, de la fatiga del cuidado, nosotros hablamos de la fatiga por compasión, como otros autores, ¿no? Y de la justa distancia a la que te referías. Qué bien hablar de esto no en sentido de protección ante el riesgo de involucrarse, ¿no? Ante la salpicadura de la relación de cuidado, sino como prevención del posible burnout, del que esperemos no sea una moda para atacar en contextos a los gestores de programas de cuidados, ¿no? Estamos fatigados, ¿no? Más que fatigados, burnout. Bueno, se está subrayado. Conecto muy bien contigo cuando te leo hablando del desafío humanizador de la institucionalización del cuidado. Pasado mañana se celebra la Jornada Mundial del Día del Enfermo en el contexto católico, ¿no? Lo propone la Iglesia Universal, también la Iglesia de España. Y el mensaje que nos dirige Francisco es haz tú lo mismo, ¿no? Haz tú lo mismo no solo en la casa, sino también en el hospital, en la hospedería, en la residencia, que tan necesitadas están, por lo menos algunas, sentimos, los que trabajamos ahí cotidianamente, dormimos, yo duermo dentro de este complejo, ¿no? Tan necesitadas estamos de ser bendecidas y no solo acusadas, como si hubiéramos sido delincuentes cuando estábamos luchando también nosotros por la supervivencia propia, además de la de nuestros
las personas con las que vivimos, los protagonistas de los programas de cuidado, ¿no?, residencial. Qué bien me ha sentado que hables de la belleza en el cuidado. Me evoca porque Camilo de Lelis, siglo XVI, allí en el Santo Espíritu, cerca de la ¿cómo se llama?, la Capilla Sixtina, él hablaba de que mi jardín es el hospital, ¿no? Y intentó promover el cuidado no solo como una exigencia del deber, de la conciencia moral, o como nos digáis que tenemos que pensar y decir, si nos ayudéis, sino como como un resultado del placer, ¿no?, y una obra de arte. Cuidar como algo bello, como algo que produce gusto, ¿no? Conecta conmigo porque me he gastado mucha energía, si habéis visitado o si visitáis el centro San Camilo, en que el lugar sea muy amable, muy entrañable, bello. Me parece que lo consiguen muchas evocadas, porque evoca mucho, ¿no?, como el arte, los espacios, además de las relaciones. Evoca mucho la belleza y son elementos que sugieren valores. Octavo y penúltimo lugar, para el décimo, dártelo a ti, ¿no? No sé si tú pensabas, cuando titulabas el libro Homo curans, en aquella clasificación, diciéndolo regularmente, de Viktor Frankl, entre los valores de acción, de relación y de actitud o de soportación, ¿no? Homo faber, Homo amans y Homo patiens. Digo, ¿será que Agustín propone el Homo curans? ¿O será que en todo caso el Homo curans está metido en el Homo amans o qué sé yo qué? O a lo mejor también en el Homo patiens, ¿no?, en el cuidado del modo de vivir y de sufrir, de padecer, ¿no? Bueno, en todo caso me entretuvo algún rato en las expresiones latinas. Y termino citando un párrafo de tu introducción, porque no puedo no hacerlo, ¿no? En la introducción dice así, dado que estas páginas han visto la luz en estos 2 últimos años de pandemia, este libro también quiere ser un pequeño homenaje de agradecimiento a todos los que activaron su coraje de cuidar. Entre los múltiples voluntarios y profesionales a los que puedo recordar, dices, voy a mencionar a uno, José Carlos Bermejo, soy yo, así que me dedicas el libro. Me regalas a nuestro centro los derechos, que es un gesto de cuidado a una institución de cuidados, ¿no? Escribes, desde los primeros días del confinamiento hasta hoy, este religioso de la Orden de San Camilo nos ha regalado todas las noches, hasta hoy también, espero, unos minutos de oración con la que despedir cada uno de los días nuevos a los que íbamos amaneciendo. Empezamos el primer día del confinamiento, ¿no? Por esta razón, escribes, los beneficios que se obtengan de la comercialización de estas páginas irán destinados al Centro de Humanización de la Salud que tienen los religiosos Camilos en Tres Cantos. Es su introducción, entiendo que es una forma también de cuidar tus conductas y de cuidarnos a los que cuidamos. Gracias, muchas gracias, Agustín, y enhorabuena. Y para cerrar este acto tiene la palabra Agustín Domingo Moratalla, autor del libro. ¿Se me oye bien? Uh-huh. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias a la Universidad de Comillas por acoger el acto, Ana por haberlo organizado aquí. Bueno, esta siempre ha sido mi casa a la hora de presentar los libros. Son muchas cosas y voy a hacerlas de manera ordenada. En primer lugar, también quiero dar las gracias a Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo de aquí de Madrid, que ha tenido el honor de acompañarnos. Aparte de que también fue rectora en Valencia y es buena amiga. Vale, en este contexto universitario es en el que quiero presentar este libro. Y ciertamente pues agradecer a la casa que nos acoge, a Ana y el Instituto de la Familia. Esto es importante desde el punto de vista de la organización universitaria, el hecho de disponer de un Instituto de la Familia y de pensar racional y sistemáticamente todo lo que significa la vida familiar, ¿no? Un libro es el resultado también de un editor. Supongo que estará por ahí Manu. No, está ahí arriba. Está ahí arriba. Es decir, yo tengo la suerte de trabajar con Manu hace bastantes años. Yo le
le he entregado algunos libros y él los ha editado amablemente. Y cuando le entregué el original de este libro, bueno, pues realmente él lo acogió con mucho cariño, con mucho interés, y el libro no es solo obra mía, sino obra de un trabajo donde hablamos del título. En principio era Homo Carens y no Homo Curans, pero luego al final decidimos por Homo Curans, y por lo tanto, en realidad, sin un buen editor no hay un libro, y por lo tanto creo que es importante y es de justicia agradecerle a la editorial Encuentro el hecho de atreverse a, bueno, pues a comprometerse en estas páginas, a comprometerse con este profesor a la hora de plantear este tema, porque realmente esto pues no vende mucho. Es decir, el tema del cuidado sabemos que no va a ser un gran bestseller y como no infringimos ninguna norma eclesial, no va a entrar en el índice de libros prohibidos, porque eso garantizaría una segunda, una tercera y una cuarta edición, y por lo tanto, al no entrar en el índice de libros prohibidos, realmente el libro va a ser muy normal. En todo caso, creo que es importante el contar con un buen editor a la hora de editar un libro, y que el editor, cuando edite el libro, lo haga con mucho cariño y con mucho cuidado. Y yo creo que en realidad para mí es un lujo trabajar con Encuentro y trabajar con Manu, que era Manuel Oriol, que es el director ahora de la editorial, que ha heredado, y hay una continuidad con su padre, con toda la familia y con todo el proyecto. Y yo creo que es un proyecto cultural, es un proyecto muy interesante, y creo que merece la pena apostar por este tipo de iniciativas. Entonces, gracias a Manu por él. También a la Fundación Ángel Herrera, cuyo gerente está aquí. Creo que es de justicia también el reconocer a las instituciones que le han apoyado a uno y que le han ayudado a uno cuando uno saca este tipo de trabajos. Y bueno, yo soy propagandista y formo parte de la Fundación, soy miembro también de la Fundación, y por lo tanto, en realidad, con los amigos de la Fundación, con Fernando Lostao, realmente hemos movido este tipo de reflexiones, hemos movido este tipo de trabajos, y por lo tanto, sin ellos tampoco yo no me hubiera animado ni a hacer esta presentación, ni a terminar el libro, ni a sacar adelante el proyecto. Como decía Augusto al principio, realmente el tema del cuidado no es nuevo en mi trayectoria, no es nuevo en lo que sería el conjunto de las publicaciones que yo he realizado, porque en el 2013 publiqué un libro que no llevaba, teóricamente no se iba a llamar el arte de cuidar, pero hablando con el editor recibió el título de El arte de cuidar, atender, dialogar y responder. Entonces, podríamos decir que lo que hago es continuar la reflexión sobre la ética del cuidado que inicié con aquel libro, y entre aquel libro del arte de cuidar y del Homo Curans, pues el año pasado también en el aula de al lado, por aquí está Miguel, que estuvo el año pasado, y alguno más que estuvieron el año pasado, presentamos un libro que también tiene que ver con el cuidado y la inteligencia artificial y la digitalización, que llevaba por título del hombre carnal al hombre digital, ¿vale? Entonces, ahora, en realidad, los proyectos de investigación del Ministerio que dan dinero son los que tienen que ver con inteligencia artificial. Entonces, todo lo que tenga que ver con digital, algoritmo y demás es muy importante, y por lo tanto vamos a saco a ello, porque nosotros vamos a decir y vamos a vender nuestro libro y nuestro producto, pero con el ropaje y el envoltorio de el Next Generation, es decir, el dinero que viene para la digitalización y por lo tanto la inversión en este tipo de cuestiones. Pero hay que aprovechar ese tipo de marcos para poder realizar este tipo de investigaciones. Por lo tanto, es un trabajo de continuidad, y es decir, para entender adecuadamente lo que yo planteo aquí, pues realmente habría que retrotraerse a esa. Es decir, no hago una arqueología y una historia de la idea de cuidado, porque ya lo planteaba en el otro libro. Tampoco hablo de lo que podríamos llamar dimensiones políticas o dimensiones públicas de lo que tiene que ver con el cuidado. Hay un capítulo dedicado a la institucionalización del cuidado, pero realmente podríamos decir el libro se enmarca dentro de esa trayectoria y dentro de ese recorrido, y bueno, no quiero anunciar ahora el próximo, que tiene que ver con la inteligencia artificial y los cuidados, pero el próximo también tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de lo que en el último capítulo planteo como cuidado generativo. Es decir, esta idea de cuidado generativo supone en la base una ética generativa que creo que es interesante desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista reflexivo, y supone, podríamos decir, el darnos cuenta de que hay que cuidar bien y hay que establecer un criterio de cuidados
porque realmente la razón cuidadora, el homo curans, también tiene que articularse, tiene que establecer procedimientos, tiene que establecer protocolos, y podríamos decir que el buen cuidado requiere un buen criterio para cuidar. Entonces, el arte de cuidar requiere el pensar bien ese tipo de práctica. Entonces, eso es clave. Yo quisiera dar gracias especialmente a Augusto. Es decir, cuando Augusto me dijo que iba a venir a la presentación del libro, yo, No es la primera vez. No, por supuesto, no es la primera vez, pero a mí me hizo mucha ilusión, primero porque fue mi maestro y nos conocemos, iba a decir que casi de toda la vida, ¿sí o no? Te he criado. Vale. De la tuya. Vale, por la crianza, en ese sentido. Entonces, para mí me hacía mucha ilusión que el tema del libro, el Homo Curans, la reflexión sobre el cuidado, pues estuviera él, que estuviera Lidia, a la que le di clase, bueno, ahora es mi cuñada, pero realmente, en realidad, también desde el punto de vista del cuidado, pues supone una relación de cuidado distinta a la de Augusto, es decir, es una relación diferente. Y José Carlos Bermejo, no os podéis imaginar todas las noches, bueno, no sé si tenéis el WhatsApp, pero todas las noches tiene lo que él ha comentado, que yo hago la referencia en el prólogo, es realmente, probablemente él no lo sabe, y si lo sabe, pues igual es tan humilde y no lo reconoce, pero los 2 o 3 minutos, no sé si son 2 o 3 minutos. 1 y medio. ¿Cómo? 1 y medio. 1 y medio, 1 y medio. Uno, podríamos decir, es un tiempo de reflexión, 1 minuto y medio de reflexión diario sobre un tema relacionado con su propia vida, con su propia trayectoria, que tiene que ver con el agradecimiento. Es decir, es un modo de cerrar el día vinculado con el cuidado de la vida, con la bendición, con el agradecimiento, con el sentido de la felicidad. Y es una especie de semilla. No sé a la gente que llega, no sé si has calculado el efecto multiplicador que nos facilitan ahora las redes sociales, pero es muy bonito. Es decir, es una reflexión muy interesante, muy bonita, que es muy útil para lo que es cerrar el día. Hay muchas cosas que habéis planteado desde el punto de vista de los comentarios al libro. Yo no quiero pues bueno, reproducirlas, repetirlas, ni glosarlas, ni entablar, podríamos decir, un debate sobre ellas. Yo lo que sí me gustaría también es bueno, pues invitaros a que leyerais el libro, invitaros a que os dierais cuenta de que las perspectivas de las personas que han intervenido son complementarias, es decir, que han incidido en cuestiones totalmente distintas en torno a un mismo libro, que han dejado muchas cosas por sacar a la luz, que muchas de ellas han sido importantes cuando las han puesto encima de la mesa, y que realmente creo que ha llegado el momento de daros la palabra, de haceros partícipes de lo que podríamos llamar esta presentación cuidadosa del libro, porque creo que es importante que pensemos el tema del cuidado no solo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico o jurídico, sino que es muy importante que nos demos cuenta de que el paradigma, el nuevo modo de entender la sociedad del futuro va a estar relacionado con la categoría de cuidar, con la reflexión sobre los cuidados y con lo que vamos a llamar, o lo que se puede llamar, sociedad de los cuidados. Daos cuenta, no sé si alguno está trabajando ya en el programa electoral de la última semana de mayo, pero en la articulación ideológica de muchas propuestas estará el tema de los cuidados. Entonces, va a ser un concepto clave y, repito, creo que merece la pena que veamos qué hay detrás de esa filosofía de los cuidados, de esa teoría de los cuidados, y creo que el libro, al menos yo lo ofrezco como herramienta para el debate. No tiene por qué ser ni la última palabra ni la palabra definitiva sobre lo que es la ética del cuidado y el planteamiento del Homo Curans, pero sí creo que puede ser importante en un contexto donde hay una transformación fundamental de las instituciones de cuidado para pensar si mercantilizamos el cuidado, si estatalizamos el cuidado, si buscamos formas comunitarias de responsabilizarnos y de cuidarnos los unos de los otros. Repito, son muchas cuestiones las que están encima de la mesa. Hay un horizonte de trabajo abierto y lo que también quiero es
daros la palabra a vosotros, porque muchos de vosotros, pues realmente, vosotros no os estáis viendo a vosotros, pero yo sí os veo desde aquí, y por lo tanto realmente hay muchas generaciones las que se unen en esta fusión de horizontes que en torno al libro, y yo creo que es el momento de daros a vosotros la palabra, de que podáis participar en el coloquio y que os sintáis también parte de este Homo Curans. Por mi parte, gracias Ana, gracias a Rosa por habernos acompañado, y pues me gustaría pues que ahora hubiera, si tú lo consideras oportuno, pues una especie de coloquio o conversación conjunta antes de, por supuesto, agradeceros la asistencia en esta fría tarde de febrero al acto donde pues a mí me ha hecho mucha ilusión encontrarme con vosotros. Pues cualquiera de la sala que quiera intervenir a modo de comentario, de pregunta, de apreciación, pues tiene la palabra. Bueno, también los que han intervenido en la mesa pueden hacer réplicas y dúplicas, o sea que puedes poder. Incluso es el momento de la inteligencia artificial, si quieres. Sí. Pues en mi caso no es una pregunta como tal, pero un comentario, ¿no? Y igual, ofrecer mi pequeña experiencia, ¿no? Cuando me mandó el enlace de ese libro, pues mi profesora que está aquí, me llamó muchísimo la atención, ¿no? El título, y enseguida, pues me puse a buscar un poquito sobre el libro, y como soy alumno de CEU San Pablo y antiguo alumno de Comillas, pues estaba en casa, le pedí a un compañero que siempre va a Campo Blanco que me trajese el libro, ¿no? Y pues empecé pues a leerlo. Y me ha ido llegando, ¿no? Ciertas reflexiones, ¿no? Yo como salesiano de Don Bosco que trabajo con los jóvenes, y he ido echando también la vista atrás, ¿no? Un poquito viendo la relación fraterna que tenemos en nuestra comunidad. Y la verdad es que es un tema muy interesante y que me ha llegado en el sentido de que, o sea, ninguno está exento de cuidar, aunque tengamos esa responsabilidad, diría yo, un poquito más directa, ¿no? Hacia los demás. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que mirándome personalmente me dije, pues estoy en una sociedad en la que tanto la tecnología, el mundo digital, hace que a veces durante las comidas, pues es que ves a compañeros que están con su móvil, que están con tal cosa, y que te llama muchísimo la atención, ¿no? Y me digo, pues nos estamos alejando de alguna manera de nuestra misión, ¿no? En vez de cuidar, ¿no? Esos momentos vitales y pocos que tenemos, pues no lo hacemos. Y para mí ha sido una interpelación hacia mi ser, hacia mi persona, ¿no? Volver a reflexionar, ¿no? Sobre mi manera tanto de actuar con los hermanos de la comunidad y también con aquellas personas con las que me relaciono todos los fines de semana, ¿no? Los jóvenes en mi centro juvenil. Y termino, pues, no sé si es una pregunta, pero lo expreso así, ¿no? O sea, ¿cómo una sociedad que está enraizada, que ha vivido, que ha recibido, ¿no? mucho cuidado, y que hoy día, pues, viene, se aleja, ¿no? de todo lo que ha recibido, ¿no? como cuidado, como todo lo que conlleva, ¿no? Y entonces, con ese libro, yo me pregunto, ¿cómo podemos, ¿no? de alguna manera, ¿no? hacer llegar, impactar de alguna manera, pues,
las personas con las que vivimos para que pues, ese mensaje que consiste a recuperar esa virtud pueda pues, afectar a nuestros ciudadanos y a nuestros coetáneos. Muchas gracias por la aportación. ¿Quieres responder de algún modo? Me parece una reflexión muy oportuna. No sé si querías que desarrolle. Vamos, creo que no hay una pregunta explícita, ¿no? Sino un comentario sobre la utilidad. Mientras van surgiendo otras preguntas, yo destacar de las cosas que se han ido hablando esta cuestión que destacaba Lidia sobre aprender a cuidar y sobre cómo rescatado un texto de los años 70 en Estados Unidos de Bronfenbrenner que decía, un psicólogo bastante importante, que decía que los americanos ya no tienen la oportunidad de aprender a cuidar porque las familias se han hecho tan pequeñas, la gente no tiene hermanos, ya no se conocen a los abuelos y de alguna manera hemos perdido la socialización en el cuidado. Y resulta que llegamos a tener hijos y es la primera persona a la que cuidamos en nuestra vida. Y que parte de los problemas de parentalidad que se encontraban en los finales de los 70, principios de los 80 en Estados Unidos, tenían que ver con eso. Cuando yo leí eso dije, anda, pues esto nos está pasando a nosotros ahora. Cómo estamos perdiendo esas grandes familias. Bueno, no las estamos perdiendo del todo, porque nosotros seguimos teniendo primos pequeños, pero cada vez menos, seguimos yendo a casa de los tíos, pero cada vez menos, seguimos viendo a los abuelos, pero cada vez menos. Y cómo esa oportunidad de cuidar a otros, de cuidar al hermano pequeño, de cuidar al abuelo mayor, la familia no lo está proporcionando por su propia estructura, por sus propios límites. Y cómo a lo mejor nos vemos obligados a incorporar en la escuela un currículum de cuidado o en la comunidad, ¿no? Esto del aprendizaje-servicio, ¿no? Cómo dar oportunidades de cuidado a lo largo de la infancia, la adolescencia, para que cuando lleguemos y nos toque cuidar, como adultos, nos hayamos entrenado de alguna manera, hayamos tenido esa experiencia en lo poco para luego ser fieles en lo mucho, ¿no? Y me interesa mucho porque es verdad que, claro, las experiencias empaquetadas de cuidado a lo mejor no son lo mejor, pero aún así funcionan bastante bien y quizá lo que hacemos en la familia también es un poco empaquetado. Quédate mirando a tu hermano pequeño. Pues realmente no eres el cuidador de tu hermano pequeño, pero quedarte mirándolo un poco pues ya te convierte en alguien responsable. Me da mucha pena cuando además en las familias pensamos no le ofrezcas, no le pidas más, no le parentalices. No le pidas más. Pues yo creo que los niños tienen que encargarse de cosas, ¿no? Para poder aprenderlas. Por supuesto, no por encima de sus capacidades. Bueno, me ha sugerido mucho y yo creo que tendríamos que diseñar cosas que tuvieran que ver con eso, ¿no? Con generar oportunidades de cuidado. Pues ahora hay coles que se van a visitar residencias de mayores o... Programas intergeneracionales. Eso es. Natural a lo largo un poco de la historia de la humanidad, como ahora tenemos que poner el énfasis porque estamos perdiendo si necesitamos crear espacios, crear oportunidades, generar momentos de cuidado, porque parece que ya no pertenece a nuestro ser humano, ¿no? A nuestra capacidad de ser personas, a nuestra capacidad de relacionarnos, y tenemos que, como en muchas cosas de esta sociedad, ¿no? Tenemos que ir rescatando aquello que nos ha ido constituyendo a lo largo de tantos siglos y ahora parece que tenemos que redescubrir otra vez la rueda, ¿no? Nuestra naturalidad en el cuidado la hemos perdido. Yo creo que es un momento crítico ahora de recuperar muchas de esas cosas porque en una sociedad líquida probablemente perdamos los criterios, ¿no? Para seguir avanzando en un modelo relacional con el cuidado. Claro, pero ahora ya no lo podemos hacer de manera ingenua. Es decir, ahora si queremos renaturalizar el cuidado, tenemos que contar con la robótica, tenemos que contar con la tecnología, tenemos que contar con muchos elementos que nos van a ayudar a cuidar bien y por lo tanto tenemos que darnos cuenta qué es lo que tiene una dimensión instrumental y qué es lo que es verdaderamente auténtico en el cuidar, que es ese contacto, es ese roce personal que a veces
por mucho que quieran aprender los robots, los robots no van a aprender a cabrearse como se cabrea el cuidador cuando no somos obedientes en lo que nos indica, ¿no? Bueno, aquí hay un grupo de estudiantes, Miguel Millet, si esto os interpela o no os interpela, este es el momento que tenéis para poder participar. Yo quería decir, hablan ustedes de adquirir las capacidades para cuidar, que se ha perdido esa naturalidad que hay en el cuidado. Sin embargo, al fin y al cabo, quizá, no sé, es pregunta, el cuidado es innato en nosotros somos animales y al fin y al cabo tenemos al cuidado y hemos demostrado, creo yo, tras la pandemia, que hemos aprendido a cuidarnos y a cuidar a lo que teníamos alrededor, que en muchos casos era la familia, ¿no? Que era con las que hemos estado conviviendo tanto tiempo. Entonces, quizá no es tanto adquirir otra vez la naturalidad del cuidado, porque está ya innata en sí, sino a ser conscientes y a darnos cuenta de que, bueno, que sigue ahí, que no se ha perdido y que tenemos que ser conscientes de que bueno, que el cuidado es imprescindible y que necesitamos, pese a las nuevas tecnologías, al calor del humano y al calor de la persona. Pero sí, pienso que, bueno, que siempre hay algo innato ahí que nosotros mismos que nos hace tener aprender a cuidar, ¿no? Ahí habría que ir a las neurociencias y ver la parte del cerebro que tú llamas innatismo, a decir en qué medida hay una parte del cerebro, están las neuronas espejo y esa empatía parece que natural, pero en realidad está neurobiológicamente troquelada. Y claro, pero tampoco es la última palabra desde el punto de vista del cuidar, porque podemos perfectamente hacer que crezca esa parte o hacer que crezca la otra. Entonces, ahí hay una dimensión cultural, hay una dimensión formativa, hay una dimensión que es a medio y largo plazo, donde podemos darle de comer a nuestra parte del cerebro, podríamos decir, donde el cuidado es natural, o olvidarnos de esa parte del cerebro y decir somos seres irracionales, individualistas y en realidad egoístas. Entonces es importante tener cuidado, valga la reflexión, con esa recuperación de una dimensión innata que hoy tendríamos que plantear teniendo en cuenta las aportaciones de las investigaciones neurocientíficas, que son importantes también desde el punto de vista del cuidado, ¿no? Pues mira, yo preguntaría un concepto que se trató ayer precisamente en nuestra universidad, no es por arremar nuestra sardina, pero justamente se ha celebrado en la Universidad de San Pablo estos días el Congreso de Bioética. Y casualmente ayer había una mesa que se llamaba la crisis del cuidado de los vulnerables en la sociedad del cansancio, un término que no sé qué comentario te inspiraría, Agustín, pero participaron precisamente profesores de enfermeras de la Universidad Cardenal Herrera, de la Universidad de Valencia. Y yo también preguntaría quizás a José Carlos por el problema del horizonte de los profesionales sanitarios, que cada vez están más agotados, con más trabajo, sabemos la fuga de profesionales sanitarios a otros países. Yo mi reflexión, a lo mejor estoy metiéndome en términos de varas, es que el Estado debe priorizar en los servicios sociales, y los servicios sociales los más importantes son los más importantes. Y ahora mismo tenemos en los letrados de justicia también de huelga. Entonces, si quemamos a nuestros sanitarios y los letrados de justicia están de huelga, y creamos servicios sociales, iba a decir políticos o electoralistas innecesarios, pero podemos decir, digamos que al menos de minorías, y pues entonces la cosa se cabreja, ¿no? Empieza a hundirse. José Carlos, ahí una andanada y dos para ti. Tenemos problemas, Houston. Tenemos problemas. Nos faltan enfermeras, enfermeros. Asistiremos, no es el futuro, pero preveo que tengamos que asistir a cambios en la consideración de las diferentes profesiones, también de la retribución, porque ha habido
inmigración, en la anterior crisis, insuficientes profesionales, pero en este momento la puede haber hacia lugares donde se reconoce más esta profesión, más que a España tenemos problemas. Los tenemos también en tanto que las profesiones destinadas a cuidar, sin caer en la sin voluntad de hacer procesos curativos, son menos reconocidas, ¿no? Y una enfermera gana muchísimo menos en nuestro centro, donde yo he dicho pagamos por cuidar, que en otros centros donde se haga procesos más diagnósticos o preventivos o rehabilitadores. Esta consideración social nos augura un futuro que a lo mejor nos lo salva una parte la robótica, porque algunos procesos queden auxiliados, ¿no? Algunos procesos auxiliados sin que esto necesariamente comporte una deshumanización, si lo hacemos bien. Yo prefiero un lugar donde hay mucha tecnología a un lugar donde hay poca. Por ejemplo, cuando he tenido un accidente en países de África o de Latinoamérica, digo, ojalá vuelva enseguida, porque si hay que seguir haciendo pruebas, prefiero donde haya mucha tecnología, ¿no? Bueno, en el futuro, a veces he preguntado a algunos, no, lo desconozco, claro, a veces he preguntado a algunos responsables del mundo universitario, ¿por qué no del mundo político, sino antes quizás, no sé, ¿por qué no las aulas se doblan, ¿no? Las de estas profesiones? Y me han explicado que es muy difícil, no lo he entendido, pero no debe ser tan fácil como a mí me parecería para promover una respuesta a la altura de las demandas. Luego yo también tengo mi opinión sobre las quejas. A veces las quejas de estamos cansados, agotados, burnout o estresados, a veces son monedas baratas con las que nos tiramos a recaño otros mensajes, a veces ideologizados, y a veces son sinónimo de estoy cansado, estoy harto, me tienes harto. Muy bien, pues se dice así y se entiende. Estoy burnout. Bueno, usted trata bien a la gente. Si trata bien a la gente, al menos en el cuestionario de Maslow no va a salir positivo. O sea que muchas reivindicaciones a lo mejor habría que pasarlas por los filtros de la sinceridad, de la autenticidad, de la búsqueda de la verdad, qué sé yo. Bueno, comentarios. No, aquí hay una cuestión interesante que lo ha planteado Fernando. Yo en un capítulo del libro recojo una idea y un trabajo muy importante de la profesora Durán, donde ella dice, no sé si conocéis María Ángeles Durán, ya jubilada, catedrática creo que era del Consejo o de la UNED, no estoy seguro, y publicó un libro hace unos años en la Universidad de Valencia que llevaba por título La riqueza invisible del cuidado. Y ella lanza una idea muy interesante diciendo, en el siglo XIX, la clase social que abanderó la revolución social era el proletariado. Y probablemente en el siglo XXI habrá una nueva clase social que será el cuidatoriado. Es decir, si todas aquellas las personas y profesionales que cuidan se pusieran a hacer la revolución, la sociedad cambiaría. Es decir, ojo, en el sentido de que durante los últimos años han surgido especialidades profesionales nuevas, tareas profesionales nuevas, servicios profesionales nuevos y relacionados con, podríamos decir, las especializaciones en el cuidado, el desarrollo de la enfermería. Es decir, cuando estudiamos un poco la evolución de las universidades y la evolución del conocimiento, nos damos cuenta de que el área de salud y el área sociosanitaria es un área en expansión precisamente porque hay nuevos perfiles profesionales, nuevas necesidades, y parece ser que el tema del cuidado integral realmente no es algo solo de especialistas médicos, sino que habrá nuevas profesiones y nuevas áreas, lo que significa también que la sociedad tendrá que repensarse en esa clave del cuidado y siendo conscientes de que a lo mejor como clase social no es que tengamos que hacer ninguna revolución, pero sí ser conscientes de la pluralidad de competencias, de la especialización en el cuidar. Y luego hay algo que es muy, muy interesante y atractivo, y es el hecho de que antes los cuidados, pues podríamos decir, formaban parte solo del ámbito sanitario, pero ahora hablamos de ámbito sociosanitario, y entonces cada vez es más importante entender
lo sanitario y lo social vinculado, porque a partir de ahí hay un abanico de nuevas profesiones y hay un reto a la hora de reinterpretar la vida social. Bueno, podéis hacer alguna intervención más. Sí, sobre la inteligencia artificial que se ha quedado ahí un poco en el tintero. Ah, es verdad. Lo he transmitido ya. No, es decir, evidentemente todas las reservas que yo tengo que hacer están también hechas por Agustín. Lo que pasa es que luego al sacar la suma, yo no sé qué, le sale una cuenta que a mí no me salen. El tema fundamental es, a mi modo de ver, muy sencillo. Yo creo que hay mucha inteligencia para generar inteligencia artificial, eso no me cabe la menor duda. Son aparatos maravillosos que recogen, yo le llamaría más bien inteligencia congelada y cantidad de información, de memoria, y que naturalmente detrás de eso, lo dice por ejemplo Agustín, pues lo que hay es unos algoritmos que, bueno, ¿cuál es el problema? El que nos creamos que eso es la solución, ya ha salido aquí, de eso necesitamos, pero necesitamos nosotros. A mí hablar de robot cuidador me suena a dejar que el que cuide sea el robot. De lo que no tengo duda es, yo sería optimista a largo plazo, es decir, a la larga pensaremos de la inteligencia artificial como pensamos ahora del gen egoísta, que estaba de moda hace 20, 25 años, que es una manía intelectual muy habitual en el humano, que es, diríamos, hablar de los temas casuales en términos intencionales y hablar de los temas intencionales en términos causales. Y ese fraude, es decir, es lo que me parece a mí que conviene que no empecemos a delegar en los robots cosas que son indelegables. Ese es el alegato. Evidentemente, todo lo que sea venir a ayudar, dicho todavía más esquemáticamente, el concepto de instrumento, bienvenido sea. El concepto de máquina nos mete a nosotros en un proceso en el cual nosotros somos los que ponen en marcha o pagarán la máquina. Pero a la hora de la verdad, en los niños se ve, desde muy temprano, es muchísimo más fácil encender el televisor que apagarlo. Es muchísimo más fácil encender el móvil que apagarlo. Esa sabiduría, esa es la que yo quería hacer aflorar aquí, que no nos... El robot responsable. Tenemos que chillar. Es como el Producto Interior Bruto, que es muy bruto. Sobre todo que el móvil está diseñado para que no lo apagues jamás. Y eso lo ha diseñado alguien, no se ha diseñado solo. Lo dice Agustín, lo que pasa es que luego sacas la suma de otra manera para que te financien. Bueno, han pasado las 8, así que si no hay más comentarios en la sala, tienen ustedes ahora la oportunidad de acercarse hasta la mesa, especialmente si tienen un volumen del libro para ser firmado por su autor, que es, digamos, el impuesto que tiene que pagar un buen autor de libro en un día de una presentación. Y les agradezco muchísimo habernos acompañado en este acto que ha sido presentación, pero también coloquio. Y les invito a volver a sus casas, a sus trabajos, a sus universidades, a su vida política, con ganas de cuidar. Muchas gracias.